El concepto que ustedes ya conocen, ¿no? De trabajo y velocidad. ¿Pero por qué trabajo y velocidad? Bueno, primero que todo, la potencia que genera una máquina o motor que realiza cierta cantidad de trabajo dentro de un intervalo establecido se relaciona como el diferencial, ¿no? Del trabajo desarrollado en torno al tiempo. Pero si ustedes tienen una memoria de trabajo grande, por así decirlo, el hecho de tener un diferencial de trabajo respecto al tiempo conlleva a conocer unidades de joules, ya que el trabajo tiene unidades de energía también, porque según el principio de energía o conservación de la energía, el trabajo desarrollado por una máquina recae en la diferencia de la energía que desprende cierto tipo de objeto durante un proceso cinemático. Como ustedes pueden recordar también, el concepto de trabajo no era nada más ni nada menos que la fuerza que provoca un desplazamiento por el vector desplazamiento, fuerza por distancia respecto a tiempo. Eso quiere decir que si usted tiene unidades de, escuche bien compañeros ahí que es muy importante, desplazamiento, perdón, desplazamiento sobre tiempo, pues está ante el concepto de el de derivada, ¿no? El de derivada o primera derivada. La primera derivada no es nada más ni nada menos que el desplazamiento respecto al tiempo, el desplazamiento, bueno, el diferencial de desplazamiento respecto al diferencial de tiempo. Eso no es nada más ni nada menos que el concepto de la velocidad que nosotros ya conocemos, ¿no? Y por descarte, la variable que queda, pues, es la fuerza. Quiere decir que para que nosotros conozcamos por lo menos la potencia, escuche bien, la potencia de salida de cualquier motor, máquina u objeto que desprende energía, pues requerimos de conocer la fuerza por su velocidad en ese instante, ¿no? Entonces, ojo, porque no todos son potencias de entrada, existe también una potencia de salida, ¿no? En ese caso, la potencia de salida normalmente está ligada a la fuerza que provoca que este objeto se desplace. Asimismo, la velocidad que conlleva esa fuerza. Como ustedes podrán observar, son conceptos que ya previamente hemos analizado, pero que están vistos en contextos distintos en cuanto a las unidades. Por su parte, el sistema internacional establece que según las unidades que nosotros hemos obtenido por determinar la potencia, que son Newton, y el concepto de velocidad, que es metro por segundo, este concepto que está aquí, ojo, vea, Newton sobre segundo para nosotros era muy conocido, ¿ok? Antes, visto de otra forma, pero también el más conocido hasta este punto era este, ¿no? Que era una forma de establecer la energía. Newton por metro era equivalente a un joules de energía. Como ustedes pueden observar, tenemos también unidades que previamente ya conocíamos. Y es que fuerza por distancia es un joule de energía. La variable de tiempo que ustedes logran observar en la parte inferior es una unidad de tiempo. Segundo, ¿verdad? Y un joules sobre segundo no es nada más ni nada menos que el nuevo parámetro de unidad que estamos analizando a través de potencia, que es un watt de energía. Un watt de energía no es nada más ni nada menos que la equivalencia en el sistema internacional de un joule sobre segundo. Un newton metro sobre segundo directamente, para que ustedes puedan observar, es equivalente a un joule sobre segundo y esto a su vez es un watt de energía. ¿Qué les parece? No hay que multiplicar por nada, ¿no? En el sistema internacional. Lo que obtenga directamente de fuerza por velocidad es un watts. Y eso es todo. Compañeros, no les escucho, compañeros.
Sí, ya todo claro. Hoy los escucho bien callados hoy, ¿verdad? Compañeros, no están muy animados hoy. Pues bien, Estamos, sí. existe la otra equivalencia, ¿no? Que es un caballo de fuerza. Un HP, un caballo de fuerza, es la equivalencia a 500 pies por libra sobre segundo. Si usted observa, siempre nos queda unidad de velocidad por unidad de fuerza, que es lo mismo libras por pie sobre segundo. Ustedes podrán observar. Sigue siendo fuerza por velocidad. La diferencia respecto al sistema internacional, en el sistema inglés sí tienen que hacer conversión para poder obtener un caballo de fuerza. ¿Ok? Y eso es multiplicando por 500 pies por libra sobre segundo. O sea, un caballo de fuerza equivale a 500 pies libra sobre segundo. Estas son las dos unidades que ustedes van a observar siempre que toman la decisión para poder conocer la potencia, escucha bien, la potencia de cualquier motor, equipo de trabajo que colabore con la producción de energía. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? No hay dificultad. No, ninguno. Bueno, por otro lado, existe un concepto súper, pero súper importantísimo. Más allá de ser una relación, considero que es una cantidad decimal entre 0 y 1 normalmente, donde 1 es una super eficiencia y 0 es poco eficiente. Así de simple. Estamos hablando de la eficiencia de una máquina, de un motor, ¿no? Y obviamente relaciona potencias, ¿no? La potencia de salida sobre la potencia de entrada. Estamos comparando lo que sale respecto a lo que entra. ¿Estamos de acuerdo? Esa relación conlleva a nosotros a poder determinar cuál es la eficiencia o conocer la eficiencia de cualquier motor. Normalmente la potencia de salida está ligada a aquella fuerza que una vez que ha transformado cambios internos durante la máquina, pues busca a través de la velocidad conocerse por sí mismo respecto a la potencia de entrada, ¿no? ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado con ello, compañeros. No es lo mismo la potencia de salida que la potencia de entrada. Pero si conocer la eficiencia se trata, potencia de salida, o sea, lo que ya está trabajando el motor, respecto a lo que dicen las indicaciones normalmente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es para la eficiencia. Para conocer la eficiencia, correcto. Es una relación, ¿no? Ok, eso debe quedar claro, les voy a decir por qué. Normalmente, como se menciona, las máquinas se componen de una serie de piezas móviles. Obviamente hay desgaste respecto al inicio y al final. Y estas van a estar desarrollando fuerzas de fricción dentro de ellas, ¿no? Así como aquellas de potencia que provocan trabajo, ¿no? Que desarrollan en algún momento. Por consiguiente, se requiere energía extra o potencia adicional para vencer este tipo de fuerzas. Eso quiere decir que la potencia de salida, lo que acabamos de mencionar, siempre será menor que la potencia de entrada. La de entrada normalmente está ligada
a las condiciones iniciales de la máquina. Pero ya recuerden que incluso hasta los precios se logra observar. Si usted compra un televisor, lo usa una semana, ese televisor ya no vale lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O han logrado ustedes vender algo más caro de lo que lo han comprado? Sinceramente, Entonces la de salida siempre va a ser menor. siempre. ¿Sí? Bueno, para que nosotros podamos hacer un análisis eficiente de lo que queremos hacer respecto a potencia, que sin duda es la derivada del trabajo respecto al tiempo, o fuerza por velocidad, como ustedes lo quieren observar, fuerza por la derivada del desplazamiento también, en términos de tiempo. Lo primero que hay que hacer para poder conocer la potencia de salida es determinar la fuerza externa. Esta normalmente se la pregunta, les voy a ser sincero, ¿no? Está ligada a aquella que provoca que el objeto se desplace. El objetivo de tener máxima potencia es tratar de eliminar todas aquellas fuerzas de fricción que están afectando de algún modo. Pues la fuerza de fricción es la que provoca que esa fuerza, esa potencia de salida, sea menor que la potencia de entrada. Como decir, en su concepto de física 2, de termodinámica, la primera ley, ¿no? Siempre decía que un objeto que transforma energía, esa energía se transforma y provoca cambios internos, pero que van a resultar no iguales cuando entraron que como salieron. Eso estamos claros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar inmediatamente esa fuerza externa que actúa en el cuerpo y que provoca el movimiento. Si no se lo dicen, pues su objetivo sería identificarla, pero normalmente se lo dicen. ¿Ok? Esta fuerza pues siempre está generando que la máquina o el motor trabaje, así de simple, ¿no? Trabaje. Si el cuerpo está en aceleración, podría requerirse trazar su diagrama de cuerpo libre y aplicar ecuaciones de movimiento. Ojo, no es cualquier aceleración, compañeros. Es aquella famosa aceleración constante. De lo contrario, estaríamos hablando que es un motor inestable de fuerzas variables. En ese sentido, pues tenemos que trabajar con integrales o derivadas. Eso es muy normal acá. Una vez que se determina esa fuerza, la velocidad de la partícula, pues hay que utilizar la fórmula fuerza por velocidad. Ojo, normalmente estas fuerzas no están nada fáciles de identificar. Así que aunque aquí lo menciona de una manera muy sutil y muy simple, la verdad que lo que nos están diciendo es, recuerden que hay que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre y nuestro marco de referencia. Pues ellos serán la base para poder generar la correcta y eficiencia potencia de salida. ¿Estamos de acuerdo? En algunos casos, por supuesto, cuando no estamos hablando de aceleración constante, hemos dicho que tocará calcular o promedio o derivadas o integrales. Así de simple. Ojo con esto, compañeros, porque les voy a decir algo. La dinámica, o no, no sería la dinámica, sería como la experiencia me lo dice, ¿no? La experiencia me lo dice. Que normalmente esa velocidad no va a estar nada fácil, ¿no? O sea, como que se nos ha acumulado el trabajo. Para poder determinar velocidad tenemos que conocer la aceleración. Aceleración surge de los diagramas de marco de referencia y diagrama de cuerpo libre, aplicando esas ecuaciones, ¿no? De fuerzas horizontales, sumatorias o sumatorias de fuerzas verticales. Una vez que ustedes encuentran la aceleración, la llevan a las ecuaciones de movimiento rectilíneo y de esa forma encuentran la velocidad. Posteriormente, encuentran la potencia multiplicando fuerza por velocidad. Siempre y cuando esta fuerza esté, como dice la teoría, la fuerza externa que provoca ese movimiento. Hay que tener mucho cuidado porque no siempre está horizontal, siempre, normalmente está inclinada, de hecho, ¿no? ¿Sí? Compañeros.
¿Sí? Sí. Bueno, ahí están las dos ecuaciones que necesitamos. Hay un mensaje en el chat. Ah, ok, ok. Pues, no sé de qué nos están hablando en este fenómeno. Quizás y son conceptos que nosotros conocemos, ¿no? Vamos a ver qué significa lo que está ocurriendo acá. Un hombre que aparece en la figura empuja un embalaje de 50 kilogramos. Vamos a ver. Ustedes me van a ayudar acá. Ok. Masa de 50 kilogramos. Con una fuerza de 150 newton. Mire. Como usted lo puede observar. Nos pide determinar la potencia suministrada por el hombre cuando han transcurrido 4 segundos. Está preguntando cuál es la potencia. Cuando pasaron 4 segundos después. Nos comentan que existen fuerzas de fricción, aquellas que provocan que ya la potencia de salida no sea igual a la potencia de entrada. Desde aquí yo me doy cuenta que lo que me están pidiendo es potencia de salida, más no potencia de entrada. Vamos a ver si alguien explica por qué. Si estábamos en misa, estamos claros. ¿Por qué esta es de salida y no de entrada? ¿Por qué? Porque ya hay una fuerza aplicada. ¿Qué fuerza? 150 newton. Pero fíjese que realmente, vamos a dejarle esto claro. Mire, antes de que le vuelva a preguntar, Daniel, mire, para todo, ¿verdad? La potencia de entrada tiene una característica súper importante, ¿verdad? Por así decirlo, no está contaminada la potencia de entrada. Normalmente está ligada a los estándares, como cuando usted compra algo nuevo, ¿no? Usted va a leer y dice, bueno, aquí hay potencia de entrada, ¿no? Como que usted va a comprar una cortadora de discos, por ejemplo. Eso es una máquina muy común. Va a comprar, por ejemplo, un motor acuático, ¿no? O se compra, por ejemplo, un motor para, quizás para extraer agua de pozo, por ejemplo. O un motor de moto, ¿no? Estándar trae una potencia. Quizás al primero, a los días, van quedando dentro o internamente o en la parte que requiere hacer cortes o aquellas partes importantes van quedando sucio, va quedando cosas externas, ¿no? Que conllevan a fricciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que provocan que el desplazamiento ya no sea tan limpio como el que estamos acostumbrados a hacer. Cuando a mí me dicen que existe un coeficiente de fricción, me están diciendo que ya hay fuerzas externas, por lo tanto la máquina ya está siendo utilizada. Eso quiere decir que ya estamos hablando de potencia de salida y no de potencia de entrada, como lo dicen las especificaciones. Esa es la razón que nos lleva a pensar a nosotros, sin ninguna duda, y se los comento porque los problemas no se los van a decir en la mayoría de ellos, que la potencia de salida ya va contaminada de alguna manera. Pero cuando yo digo contaminada significa que ya existen otras fuerzas que están provocando que de alguna manera esta fuerza no esté tan libremente. Y les voy a comentar algo que no lo comenté ahora, quizás no era el momento, o no lo había pensado de esa forma también. Fíjense que este tipo de fuerzas, donde están realmente, donde están afectando, no es en esta, fíjense.
De hecho, usted lo mencionó muy bien, ¿no? O sea, lo ligó inmediatamente. Estas fricciones donde están recayendo es en la velocidad y usted dice, pero ¿cómo, verdad? ¿Por qué en la velocidad? Bueno, porque según la teoría, nosotros tenemos que identificar cuál es la fuerza que está provocando la potencia y eso está claro, es F, ¿no? Si está en algún ángulo, pues bien es coseno o seno, es F. Pero la que está provocando un aumento o disminución relativo respecto a la condición original es la fuerza, porque esta es la que está relacionada de alguna manera con la aceleración, a través de las ecuaciones de movimiento rectilíneo o a través de derivadas o integrales. Eso tienen que tenerlo muy claro, compañeros. Esta es la que está relacionada con la aceleración, por lo tanto, con las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones en el plano cartesiano, en el diagrama o en el marco de referencia. Eso debe quedar clarito, compañeros, más claro que el agua, ¿no? Entonces, a ustedes van a ver un reflejo claro en la velocidad. Y viéndolo de un sentido quizás más común, ya no tan matemático, por así decirlo, pues tiene sentido porque nosotros vamos a observar a través de las revoluciones, estas revoluciones afectan de alguna manera directa o indirectamente, afectan al modo en el que está trabajando la máquina, a su aceleración continua o a su velocidad continua en este caso. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros identificamos la fuerza, normalmente nos la dicen, pero en la velocidad es donde recae este tipo de fenómenos. Por otro lado, estoy 100% seguro que estamos hablando de potencia de salida y no de entrada, porque ya está afectada la máquina de acuerdo a los coeficientes que existen que impiden, sobre todo un desplazamiento tan continuo como el que uno anhela, ¿no? Que sea eficiente la máquina. Bien, nosotros simplemente tenemos que encontrar esto, ¿no? Un hombre que aparece en la figura dice, está empujando 50 kilogramos con una fuerza de 150. Nos piden determinar la potencia suministrada. Uno ahí dice, ah, es potencia de entrada. No. Porque si fuera de entrada no existiría coeficiente de fricción. Así de simple. ¿Ok? Y ese coeficiente de alguna manera va a limitar la velocidad. Eso me lo dicen también las ecuaciones, no solo que hay ocasiones en las que no las interpretamos, resolvemos más rápido que analizarlo. Eso es muy normal también. Nos piden determinar la potencia de salida 4 segundos después de que salió, de empujar el hombre, ¿no? Pues existe fuerza de fricción de 0.2 según su coeficiente. Y en un principio el embalaje estaba en reposo. Significa que la velocidad inicial es cero. Es lo que significa. Desde ahí yo ya sé que en algún momento voy a tener que utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo. Si ustedes son observadores, el hombre está aplicando una fuerza con una relación, ¿no? Triangular. Dice que aquí es 4, no sé si lo logran observar, ahí. Que aquí es 3 y que aquí es 5. Allá ustedes si quieren perder un poco el tiempo en cuanto a la búsqueda del ángulo. La verdad es que no es necesario, ¿no? No es necesario. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, según las instrucciones que hemos visto anteriormente, es nuestro diagrama de cuerpo libre. Así que, compañeros, no sé si nos va a dar tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vaya. También vamos a hacer nuestro marco de referencia. Ok, vamos a ver cómo están trabajando esas fuerzas. Se le aplica una fuerza, esa fuerza, si usted observa y hace su marco de referencia, es una fuerza que viene por acá, ¿no? ¿La ven todos, compañeros? ¿Sí o no? Para los que quieren trabajar con ángulo, si ese es el ángulo con el que quieren trabajar, pues será este el que van a necesitar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y para los que quieren trabajar únicamente con coordenadas rectangulares, pues recuerden, ¿no? Que si ese es el ángulo, pues la verdad no lo necesitan. Simplemente necesitan la relación, ¿no? 3, 4, 5. El triángulo es el mismo ahí arriba o ahí abajo. No pasa nada, ¿verdad? Así que simplemente colocan las fuerzas. F, la relación de este ángulo, ¿quién es? 4 tercios, ¿no? Adyacente sobre hipotenusa, perdón, 4 quintos. Y la de este, mire, la vertical, ¿no? Mire. 3 quintos de F. Ahí está.
Eso por un lado, ¿no? En cuanto a la fuerza. Ok, si existe una plataforma, entonces también existe el equilibrio normal, ¿no? Obviamente, si hay fricción, existe una fuerza de fricción que depende directamente de la fuerza normal. No sé si observan otra fuerza ustedes distinta a esta, compañeros. ¿No? Hola, hola. Ajá, compañeros. Compañeros, seguimos aquí Creo que todos. no. No, no. No, Kelly, sí. No hay otra fuerza. Bueno, solo el peso, pero como ese es vertical. Correcto. Bueno, y mire que yo no lo había colocado, pero sí lo teníamos claro, ¿no? Esta fuerza vertical es 3/5 de F. ¿Estamos de acuerdo todos? Que era la que habíamos colocado ahí arriba. Y esta que está acá es 4/5 de F. Esta es la fuerza normal y esta es la fuerza de fricción. ¿Quién es la fuerza que está provocando la potencia? Ya la pueden identificar, compañeros. Hasta sueño me pegó. Ya le pueden identificar la fuerza de la potencia. ¿Hacia dónde se dirige el movimiento? Hacia la derecha. O sea que acá está masa por aceleración. Mire. Ajá, compañeros. ¿Cuál es la fuerza que tenemos que identificar según la teoría inmediatamente? ¿Qué fuerza es la que está provocando la potencia? ¿Qué fuerza? O sea, ¿quién es el F del ejercicio? $150 por 4/5. Sí, porque esa es la que está en la dirección de movimiento, como lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Por supuesto que sí, esa es la fuerza. Ahora bien, ¿de qué me sirven las demás? Bueno, yo les he mencionado, esas de alguna manera están relacionadas con la velocidad, porque ellas son las que están impidiendo aquella libertad con la que el motor tenía que trabajar inicialmente. En este caso, el motor humano, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, queda un minuto, compañeros, al regreso, ¿verdad? Ok.